Histeria Colectiva. Soy todo. En un mar de maravillas, yo dudo. Yo temo. Pienso en cosas extrañas, las cuales no me atrevo a confesar a mi propia alma. Esto es Histeria Colectiva, donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos, platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Sean todos bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier latitud que se encuentren, a la hora que nos escuchen. Recuerden, quédense en casa y si son trabajadores esenciales, muchas gracias por todo lo que hacen para que el mundo siga girando. Pues nada, ya estamos aquí de nuevo en otra edición pandémica de Histeria Colectiva, con un gran tema que en un momento más presentará el doctor, pero antes quiero hacer un pequeño anuncio parroquial. Resulta que la semana pasada, porque recuerden que esto está grabándose en el pasado para pasar en el futuro, porque esa es la magia del podcast, estamos en el 9º lugar del top de cine y entretenimiento, no es cierto, de cine y TV, de Spotify. Aplausos grabados.mp3. La verdad fue una linda sorpresa cuando, revisando las estadísticas de Spotify, de repente brincan. Eres el número 9 en el top. Y yo, ni siquiera sabía, bueno, sabía que había top, pero no sabía que Spotify liberaba estas cifras. Y pues muchas gracias a todos ustedes, porque es gracias a ustedes que estamos allí. Nosotros solo nos sentamos frente a la cámara, frente al micrófono y hablamos de cosas que nos gustan, pero es gracias a que nos escuchan y que también les gusta lo que decimos que estamos allí. Entonces, pues, en estos 6 meses que llevamos apenas transmitiendo, pues la verdad es que es una grata sorpresa. Y esperen más, estamos por liberar más cosillas, más contenido que esperemos que les guste y pues estén atentos a nuestras redes. Muchas gracias. Y pues sin más preámbulos, a su izquierda está el buen doctor. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Aquí feliz de estar con la noticia del 9º lugar. Yo le preguntaba a Fer, bueno, pero ¿a quién más tenemos que matar ahora para lograr subir? Pero bueno, eso luego lo averiguaremos. Ay, pues no sé, doctor, usted es el de los rituales. No, sí, solo dame nombres y apellidos. No, ¿cómo creen? O sea, todo es competencia justa. Nada más que sí, qué gusto, gracias por estar aquí y gracias por seguirnos escuchando. Excelente, doctor. Y hoy en el Círculo de Invocación tenemos un invitadazo a ni más ni menos que Roberto Coria. Roberto Coria en el Círculo de Invocación. ¿Cómo estás? Gracias, querido Fernando. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto platicar con ustedes. Gerardo, mucho gusto conocerte. Digo, no tenía el gusto. Y sobre todo felicitarlos por ese 9º lugar. Espero que pronto se convierta en 8º, en 7º y así hasta llegar al 1er lugar. Porque definitivamente la gente, yo creo que está ávida de escuchar contenidos que vengan de personas que verdaderamente creen y que aman los temas que estudian. Y yo creo que en ese sentido ustedes tienen las de ganar. Pues muchas felicidades. No, muchas gracias, Roberto. Y pues con invitadazos como ustedes, pues estoy seguro que vamos a llegar al 1er lugar muy pronto. Roberto Coria es investigador en literatura y cine fantástico, licenciado en diseño gráfico por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y perito en arte forense de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de 1995 hasta 2017. Y desde 1998 imparte cursos, talleres de ciclos de cine y conferencias. Es miembro del claustro de maestros del Diplomado en Literatura Fantástica y Ciencia Ficción. Fue miembro de la Universidad del Claustro de Sor Juana y ha sido coautor de obras de teatro como Yo es otro, sinceramente suyo, Henry Jekyll, de Niños y otros horrores, del Hombre que fue Drácula, autor del Hombre que fue Drácula, La noche que murió Poe y Renfield, el apóstol de Drácula. Actualmente es asesor literario del Festival de Cine de Horror y Fantasía Mórbido y co-conductor del programa de radio Horroris Causa y escribe el blog del mismo nombre. Y pues hoy nos acompaña para hablar ¿de qué, doctor Braham? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de vampiros. A consecuencia de muchos comentarios, la gente nos dijo, bueno, pues si ya hablaron de la serie, hablen del vampiro. Y bueno, pues para eso pues trajimos a un invitadazo que es de las autoridades aquí en México del tema.
Y pues así estamos. Sí, si recuerdan, hablamos de Drácula de la BBC, transmitido por Netflix, prudente aclaración. Y pues entramos en materia, ¿no? Con este vampiro, este Drácula tan sofisticado que nos presentan, pero hoy queremos hablar justo del hombre, del mito, de la leyenda. Y a mí me gustaría empezar planteando que el asunto con los vampiros creo que es el siguiente. Son la encarnación de los temores a lo supernatural. Una encarnación de la noche, de lo maligno y de lo desconocido. O sea, y entran como con toda esta fauna nocturna de súcubos, íncubos, espectros, demonios, pero al mismo tiempo también lo conjuntan, ¿no? O sea, de alguna manera el mito del vampiro en algún momento aglutinó todo esto. Pensando como en orígenes que tiene dentro de las mitologías. Entonces yo partiría como de ese punto para hablar del vampirismo y pensando que en la mitología y en el folclore de los pueblos pues hay diferencias importantes, ¿no? Y digo, los mesopotámicos, los judíos, los griegos y los romanos tienen figuras muy parecidas o casi idénticas a lo que hoy entendemos como vampiro y que pues básicamente son entidades demoníacas o espíritus sedientos de sangre que pues son los precursores directos, ¿no? Y digo, bueno, eventualmente se consolida en el siglo XVIII, pero pues me gustaría escuchar que por favor parta plaza, mi querido Roberto. El vampiro, sus orígenes, ¿de dónde viene? ¿Por qué nos da miedo? Fíjate que yo creo, Fernando, en complemento a todo lo que tú acabas de decir muy bien, que el vampiro nos gusta porque resume dos aspectos muy importantísimos para todos nosotros, que son nuestros miedos y nuestras pesadillas, y nuestros deseos, nuestros anhelos. Una costumbre que tengo siempre que voy a un supermercado, cuando se podía ir tranquilamente a hacer tus compras a un supermercado, es que los chicos que empacan tus compras, jóvenes, todos ellos, a uno de ellos particularmente hubo una ocasión en la que siempre, bueno, yo siempre les digo señor, sin importar la edad que tengan, como una forma de respeto. Claro. Forma de dignificar lo que hacen. Pero bueno, después de un par de ocasiones que le dije, todo por favor en esta bolsa, señor. ¿Tendrá de casualidad este cambio para darle su propina, señor? No me diga señor, me dijo el joven, no estoy viejo. Entonces, ustedes se acuerdan del eslogan de la película de 1987, Los Muchachos Perdidos. El eslogan que aparecía en su póster decía, mantente despierto toda la noche, vete de fiesta toda la noche y duerme todo el día. Es muy divertido ser un vampiro. Yo pienso que de alguna manera el miedo que tenemos todos nosotros a la decrepitud, a la decadencia, a perder esa lozanía, esa belleza, pues ese estado perfecto que tenemos cuando somos jóvenes, yo pienso que eso es uno de los aspectos que representa el vampiro. Lo que para algunos el vivir eternamente puede ser un anhelo muy acariciado y llega a convertirse en una pesadilla. Tú te acuerdas de la novela de Melmoth el Errabundo de Charles Robert Maturin. En esa novela, personaje que estaba condenado para vivir por toda la eternidad, tarde o temprano descubre que es una verdadera pesadilla. O sea, imagínate ver morir a todas las personas que te rodean y que significan algo muy importante para ti. Yo pienso que eso no es en absoluto agradable. Y por otra parte, nos da miedo, nos asusta y nos gusta. Acudimos a estos temas porque forman parte de nuestra primera educación. En esos términos, yo diría que la primera forma en la que yo me acerqué a esto es gracias a Plaza Sésamo. A mí me encantaba el Conde Contar. El Conde Contar sí. con un borreguito, dos borreguitos. Y que curiosamente tiene mucho que ver con el vampiro del folclore, esos vampiros que tenían la compulsión por contar cosas. Yo pienso que son figuras por eso que están muy incrustadas en la cultura, en el imaginario colectivo, y por eso nos atrae. No es extraño que acaban de mencionar el Drácula de la BBC de hace unos meses, correctamente proyectado por Netflix, porque muchos dicen el Drácula de Netflix. No, no es cierto, es una producción de la BBC. Por eso es una historia que sigue cautivando a las personas a más de 100 años de distancia. Y yo estoy seguro que va a continuar presente en nuestra cultura,
tanto como la humanidad exista. El vampiro es muy vigente en este momento de pandemia. ¿Se acuerdan de la escena de la película de 1979 del remake de Nosferatu? Sí. El vampiro, como dice el folclore, el nombre, pues muchas veces Nosferatu significa portador de plaga. Es lo que estamos viviendo en este momento. El vampiro está esperando que nosotros le abramos la puerta para que pueda entrar a nuestro círculo, de la misma manera que afuera se encuentra un condenado bicho malvado que está cobrando la vida de muchísimas personas en todo el mundo, y que, pues vaya, parece que no hay manera de combatirlo efectivamente. Así es, doctor, vampirismo. Uy, bueno, mi opinión del vampiro es que sí, efectivamente, cuando lo romantizaron fue un hit. O sea, la idea de muertos que se levantaban y de algún modo drenaban la vitalidad de la gente es muy vieja, ya lo comentamos. De hecho, hubo un periodo en el que eso era lo que creía la gente, o sea, que los muertos se levantaban, o sea, y eran sólidos, físicos, y por solo habértelo encontrado ya te podías enfermar de algo raro que te drenaba. O sea, no era como que el vampiro actualmente llegaba a comerte, pero llegaba. Y hay recuentos así del folclore nórdico, por ejemplo, de que tocaban la puerta, abrían la puerta y era el muerto, y se sentaba a cenar con ellos, todos aterrados, viendo al señor ahí, tratando de comer a pesar de que ya no podía comer, y luego se iba, y todos en esa casa se enfermaban. O sea, de nuevo, era esta cercanía de la muerte lo que te provocaba esa enfermedad, muy asociada con todo lo que es el miasma y esas como neblinas de energía de la muerte, ¿no? Pero pues llega toda esta época en el que el mito del vampiro se romantiza, se vuelve elegante, vamos a decirlo así, el señor Drácula, que vaya, en la novela es un monstruo, o sea, es hasta que comienzan estas versiones fílmicas modernas donde ya es elegante el señor y bien parecido. La verdad, en mi opinión, el vampiro es un monstruo, o sea, yo creo que a la gente luego se le olvida. Suena bonito, suena romántico eso de quizás poder sobrevivir a pesar de la muerte, pero si algo te deja clara la literatura es que es una existencia muy miserable. O sea, la verdad, no disfrutan, son como depredadores y no pueden vivir con la humanidad porque saben que son monstruos. O sea, entonces hay un dolor en la existencia vampírica que como que se fue perdiendo. De nuevo, fue muy buena novela, yo la disfruté mucho, Entrevista con el vampiro, pero creo que a razón de esas historias donde mira qué padre ser guapo y bello todo el tiempo, Ajá. como que agarró y dio un giro hacia lo padre, ¿no? Ah, mira, es bueno ser monstruo. Está cool ser monstruo. Sí. De Monster Smash. Y sí o sea, y yo creo que sí hay un poquito de pérdida de ese horror, aunque hay buenos autores, hay muy buenas novelas. Yo leí una ahorita que estaban comentando de este asunto de vivir y estar condenado a ver que todo moría. Hay una novela, creo que es de los 80, se llama El tapiz del vampiro. Es muy buena. La autora lo que plantea es que el vampiro entra como en hibernación y olvida quién es. Y despierta de nuevo y entonces puede asimilar muy rápido la cultura en la que está. Porque entonces no tiene este sufrimiento de repente ver que la gente usa coches, o de repente él despierta como una tabula rasa completamente nuevo y comienza a depredar. Y la novela es padre porque el protagonista así acaba. Comienza a ver una ópera, no me acuerdo cuál, creo que era Carmen de Bizet, y la ópera le trae de vuelta esa época en la que él vivió ahí, y tiene que salir huyendo a meterse en una cueva, volver a dormir durante tiempo porque su cerebro está a punto de tronar, ¿no? Eso es lo que es el vampiro, o sea, esa inmortalidad a costa de destruir. No tiene nada de hermoso, no tiene nada de bello, y de hecho si nos encontráramos un vampiro en la calle, sentiríamos un terror así de, hay algo mal con esto, o sea, parece humano, se mueve como humano, camina, habla, pero la mera presencia de algo tan fuera del orden te provocaría miedo, repulsión y pues terror. Que vaya, hay películas que lo logran, hay historias que lo logran, pero a veces como que ya se vuelve. Había una que siempre me dio mucha risa, de un detective que era vampiro, el Caballero de la Noche creo que se llamaba, que
el tipo vivía en su penthouse y entonces todos los días, cuando iba a salir el sol, él se quedaba viéndolo todo lo que podía y luego ya cerraba las cortinas, ¿no? Ah. Y resolvía crímenes. Era detective privado, ¿no? O sea, es donde dices, pues no, o sea, eso ya es llevarlo al lado romántico. Y esa es mi opinión, o sea, es un monstruo. Tenemos que recordar que es un verdadero monstruo, una aberración. No debería existir y cuando te encuentras con eso deberías de reaccionar como quien literalmente está viendo morir gente enfrente. Sí, claro, porque además, y digo, lo han planteado ustedes dos en este momento, el vampiro como esta cuestión arquetípica era el equivalente a una bruja durante el siglo XVIII, ¿no? Y mucho lo que retomamos es de ese momento. Desde los tuberculosos bueno, más bien desde los remedios que era comer el corazón de un tuberculoso molido para poder curar el vampirismo, hasta todas estas prácticas que tenían post-mortem, porque vaya, también mucho de esto que se dio fue el desconocimiento desde lo científico de cómo funcionaba el cuerpo después de la muerte, ¿no? Entonces, los gases, los sonidos que emite el cuerpo después de la muerte, la hinchazón, los reflejos eléctricos del propio cuerpo, que creo que también por eso tiene su auge de alguna manera irónica los monstruos en el sentido amplio, ¿no? Porque la ciencia hizo avances también tremendos, ¿no? Ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo es que se forja la idea del moderno Prometeo o el monstruo de Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley, a partir de de estos cuestionamientos existenciales del hombre y de, oye, y si ya entendemos cómo funciona, no sé, la electricidad, que parece ser que es la mecánica de la vida, ¿podemos dar vida? Entonces creo que al vampiro le pasa lo mismo, ¿no? En vez de desmitificarse en este época convulsa del siglo XIX, toma más fuerza. Porque, a ver, en la antigüedad incluso había linchamientos públicos de gente que se consideraba al nivel de los posesos que eran vampiros, ¿no? Y mucha gente inocente murió en ese momento. Perdón, entonces dentro del folclore, tanto las enfermedades, hablábamos hace ratito, lo decía muy bien Roberto, ¿no? Es que ahorita hay una plaga y eso, hay una pandemia y eso es similar al vampiro, a la figura de que depreda. Pues exactamente lo mismo pasaba en la Edad Media, ¿no? Y exactamente lo mismo pasó en la antigüedad durante las hambrunas, lo cual me lleva justo a que planteemos el hecho de en qué momento se escriben determinadas obras, ¿no? Por ejemplo, El vampiro de John William Polidori, que justo cumplió 200 años el año pasado, en 1819 se escribe, como parte del el mítico reto que se da entre autores, entre Byron, entre Shelley, entre Polidori, perdón, y que en ese momento Shelley sale con el primer argumento de Frankenstein y Polidori sale con el relato del vampiro. Esto pasa alrededor de 1818, esta reunión que tienen. Esta reunión, y voy a hacer un breve paréntesis sobre ello porque creo que es un dato que normalmente no se da en la Villa Diodati, que es donde se reunían tanto Shelley, Byron y Polidori, y Shelley consideraba este lugar que está ubicado en Suiza, lo encontré como Cologne, no sé si se traduce como Colonia. Cologne. Cologne. Es que pensé que se traducía como Colonia, dije, pues es que se confunde con Alemania. Es en Cologne, en Suiza, cerca del lago de Ginebra, y bueno, es famosísimo por ser el punto de reunión de artistas y pensadores europeos, ¿no? Y la reunión, tiene lugar más bien en 1816 y siempre se me olvida mencionar a Percy Shelley, que es también el autor, si no me equivoco, de este poema que me encanta de Ozymandias. Y bueno, es en ese momento y que Shelley lo considera justo por lo mismo como el gran lugar para reunirse, porque se han reunido muchísimos otros escritores. Y pues se escribe durante este año que se le considera el año sin verano. Que se le llama así debido a las grandes anomalías en el clima global que implicaron una disminución de la temperatura mundial de entre 0.4 y 0.7 grados centígrados, lo cual resultó en una tremenda escasez de alimentos en el hemisferio norte. Entonces, podrá tener nada que ver, o la gente dirá que no tiene nada que ver, pero es que todo este contexto te da todo un momento para poder sacar a través de los monstruos, a través del vampiro, pues estos miedos, estos temores, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes recuerde de qué va el argumento principal de
del vampiro de Polidori. Roberto, por supuesto. favor. Antes que todo, una pequeña, aprovechando la desviación que se hizo ahorita. Sí, seguro. En 2016, el año del bicentenario de esta mítica noche del 16 de junio de 1816 en Villa de Udati, la UNAM organizó varias actividades para, pues, recordar esa noche mítica, porque como tú dices, en esa ocasión se engendraron dos de los principales mitos de la cultura universal, que son Frankenstein y el vampiro de John Polidori. La UNAM realizó un espectáculo que se llamó El Nacimiento del Monstruo, el cual pueden escuchar en versión podcast en el Descarga Cultura de la UNAM. Si ustedes se van a su navegador favorito, Google es el más popular, y teclean El Nacimiento del Monstruo, Descarga Cultura, pueden escuchar toda la actividad. Lo interesante de este ejercicio es que yo fungí como presentador. Yo fui, digamos, el maestro de ceremonias. Pero lo interesante es que algunas de las plumas más privilegiadas de México en este momento le dieron voz a cada uno de los participantes en esta reunión. Bernardo Ruiz, el gran especialista y erudito de la figura del vampiro, él dio voz a John Polidori. Rosa Beltrán, que fue directora de literatura de la UNAM y es una escritora de primera línea, ella dio voz a Mary Wollstonecraft, llamada Mary Shelley, posteriormente estaba casada con Percy Shelley, y Vicente Quirarte dio vida a Lord Byron. Todos ellos hablaron, Hernán Lara Zavala dio la voz a Percy Shelley. Cada uno de ellos, pues, asumió el punto de vista de sus pares 200 años atrás, y pues hablaron muchísimo de lo que significó ese año sin verano que tú acabas de recordar. Ese es la pequeña decisión. También se publicó un libro homónimo, El Nacimiento del Monstruo. Libros UNAM lo publicó y está disponible para que lo puedan descargar en PDF en la página de Literatura UNAM. Si se van otra vez en Google y escriben El Nacimiento del Monstruo PDF, va a aparecer el link al documento. Está muy bonito el libro. Si ahora que regrese a la actividad van a alguna librería de la UNAM y lo compran, créanmelo, cuesta como 50, 80 pesos. Es un libro pequeño, pero muy, muy, muy interesante. Debe de estar en la biblioteca de todo el que le gusta este tipo de materiales. Pero bueno, tienes toda la razón. El vampiro de Polidori es muy importante. Yo le llamaría el punto de partida, porque a pesar de que el vampiro ya tenía hacia inicios del siglo XVIII una posición muy sólida, tanto en la poesía alemana, en el romanticismo de los alemanes, a pesar de que ya tenía un bagaje, está muy presente en el relato oral, pero la persona que aglutina todos los elementos que lo van a definir y por los cuales lo conocemos hoy en día es precisamente John William Polidori. Él fue médico particular, asistente, compañero de viajes de Lord Byron, y escribió este relato donde nos presenta al vampiro aristócrata como lo conocemos, tan fascinante para todos nosotros. Un aristócrata de fríos ojos grises, temible para los hombres, deseable para las mujeres. Él de alguna manera pues sentó las bases para la forma que conocemos hoy en día. Decía Jorge Barbuengoitia en su ensayo Vida de los vampiros, no hay vampiros pobres, no hay vampiros feos, no hay vampiros plebeyos. El vampiro acaudalado, tan atractivo para todos nosotros, pues surge precisamente en esa noche. Y a pesar de que Carmila pues le dio un pequeño giro a la situación, el vampiro que presenta Polidori está muy presente en el Drácula de Bram Stoker y en la repetición de esta figura que se ha hecho desde entonces y pues prácticamente hasta nuestros días. A nosotros nos gusta precisamente ese vampiro. Hay que recordar, pese a todo lo que me gusta de la película de 1992 de Francis Ford Coppola, sí, yo diría que es la versión de Drácula más respetuosa al espíritu de la novela en el sentido de que está presentada a través de entradas de diario, de grabaciones fonográficas, de recortes de periódico. Es muy fiel en ese aspecto, respeta la estructura clásica de los personajes, pero Drácula no es una historia de amor.
no es una historia de amores interrumpidos, de reencarnaciones, de vidas pasadas. No, eso no. Eso es el esfuerzo del guionista de James B. Hart y de Francis Ford Coppola por hacerlo atractivo para todas las personas. Hay muchas personas que suspiran al ver a Gary Oldman diciéndole a Winona Ryder: he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Eso, perdón, eso es melcocha. Eso no estaba presente en el espíritu, en el espíritu de la novela de Bram Stoker. Drácula no es una historia de amor, nada más para que lo recuerden. Y pues a partir de entonces, pues pareciera que hay una insistencia por humanizar al vampiro, acercarlo a nosotros, claro, con sentimientos hermosos, como puede ser el amor, la empatía. A mí me disgusta mucho el vampiro. Ay, tiene 200 años que no puedo ver la luz del sol. Ay, odio alimentarme de seres humanos. Vaya, claro león, que no. Un león, o sea, un depredador, no se pone a pensar en la gacela que se va a desayunar. O sea, un vampiro es un depredador. El vampiro se sabe en la cima de la cadena alimenticia. Entonces, a mí me gusta mucho en ese sentido. Hay un texto que escribió Anne Rice en la época del estreno de Entrevista con el vampiro en 1994. Lo publicó en la revista Variety. Y él dice el vampiro Lestat, que es el coprotagonista de Entrevista con el vampiro, pero que se convirtió en el centro de toda la saga que escribió después la señora Rice. Es cierto, sí. ¿Para qué pasarte lamentando? Si vas a vivir toda la eternidad, haz una gran fiesta de todo esto. Así debe de ser. O sea, a mí me gusta el vampiro que se acepta, el vampiro que respeta su naturaleza, su esencia, que no se lamenta por su condición, sino simplemente pues aprendes a disfrutar. Eso es lo que tienes, disfruta. Claro, totalmente. O sea, y en ese sentido poderse hacer uno dentro de esta cadena alimenticia ficcional, ¿no? Donde tienes al vampiro y pues es esta cúspide de la evolución que me gusta, digo, con todos sus aciertos y todos sus errores de la serie de Drácula de la BBC, justo van como copenetrando en estos misterios del vampiro, ¿no? Que al menos yo, con lo que he consumido dentro de la cultura pop, y digo, también me encanta Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, Gary Oldman en toda su noventera gloria, y estos trajes maravillosos, el traje me fascina la película. Es increíble, ¿no? Pero bueno, sí tienes toda la razón, hay puntos donde pues donde se va a la fórmula efectista, ¿no? Hollywoodense, y digo, no se les culpa, hay que vender. Entonces, sí, cimenta las bases el vampiro de Polidori, y para que a la gente se le antoje, básicamente el argumento trata sobre Aubrey, un joven inglés que conoce a Lord Ruthven, un hombre de origen misterioso que ha entrado en la alta sociedad londinense, y Aubrey acompaña a Ruthven a Roma, pero después de ello, pero lo deja después de que Ruthven seduce a la hija de un conocido en común. Por lo tanto, Aubrey viaja a Grecia, que es donde se siente atraído por Yante, la hija de un posadero, y ella le habla a Aubrey sobre la leyenda del vampiro. Ruthven llega a la escena y poco después ella es asesinada por un vampiro. Y bueno, ese sería como el hilo conductor inicial del vampiro de Polidori. Ahora, muchos dicen, digo, no sé qué tan confirmado está esto, que realmente Polidori descarga de una manera inconsciente la confrontación, y algunos hablan de hasta odio que tenía por Lord Byron en ese sentido, ¿no? También por eso esta confrontación tan diametral de personajes, ¿no? El asistente contra el noble, ¿no? De alguna manera. Entonces, cimenta muchos de los arquetipos del vampiro, ¿no? Después de eso tenemos Carmilla de Sheridan de Le Fanu, y que también mete otros elementos que nosotros vamos reconociendo después, como incluso también la connotación sexual y sexual lésbica en muchos sentidos, ¿no? Doctor, ¿usted leyó Carmilla? Hace mucho tiempo. ¿Qué le pareció, doctor? Es buena, de hecho se me hace mejor que Drácula en algunas partes, pero bueno, es que Drácula... De nuevo, yo voy a dar mi opinión, no me considero ahora sí a que eso venimos, a dar opiniones. Bram Stoker estaba muy influido por ideas esotéricas en esa época, y entonces parte del
de lo que vacía en Drácula es todo este temor a lo sobrenatural, pero a lo sobrenatural malévolo, ¿no? O sea, incluso es como si Drácula en algún sentido fuera este maestro que pervierte a los estudiantes y se los come, ¿no? Que era una idea muy común pues en los teósofos. Ellos hablaban mucho de la escuela negra y de los gurús malévolos en el Tíbet. De los practicantes, ¿no? Ajá, que sí, no debes practicar. El yoga malévolo siempre se me echa tan de villano de Calimán, pero bueno, eso ya es problema de mi cultura, ¿no? Pero sí, Bram Stoker le vuelca esto. La idea de que sea un diario es algo muy bonito de esa novela. O sea, personalmente sí te envuelve. No sé, hay un atisbo de cierto voyerismo en Drácula, ¿no? Porque tú estás leyendo las cartas de, bueno, los diarios de los diferentes protagonistas, cartas y demás. Está muy bien contado. Pero Carmilla se me hace una historia más directa, más pura en ese sentido. O sea, va y ocurre, ¿no? Ahora, ahorita que estaban diciendo de que no hay vampiros pobres, me acordé de esta excelente película de Polanski, de La danza de los vampiros. Y si recuerdo bien, comienza la historia con que los cazavampiros están matando precisamente, creo que un leñador o algo así, que los vampiros se lo comieron y se va a levantar como muerto. Y entonces es toda una escena bastante hilarante de todo el show. Pero bueno, perdón, a veces hago eso, a veces me disparo en otras direcciones, pero esa película, la escena que la verdad vale toda la película, es cuando ellos se disfrazan bueno, se ponen ropas viejas de la época, ya saben, pelucas y abrigos, y se ponen a bailar con los vampiros en el cuarto de baile. Y los vampiros están todos llenos de telarañas, todos mohosos, todos viejas su ropa. Y ellos están bailando un baile que creo que ni música tiene, o sea, porque estos solo están repitiendo los gestos de cuando vivían. Y hay un momento que, de veras, ese es el momento en el que van caminando con todos en esas filas de bailes antiguos y en el fondo hay un espejo. Y ellos son los únicos que se están reflejando en el espejo, ¿no? Y entonces, así de, ups, y voltean y todos los vampiros viéndolos así como de, ya nos dimos cuenta. Eso, bueno, de nuevo, a mí esa idea del vampiro mohoso, del vampiro perdido en su antigüedad, completamente ignorante del mundo, tiene mucho este eco de la idea, ¿no? Del muerto que está atrapado en este estado en transiciones. Ahora, de nuevo, mi duda y mi pregunta, que esto yo creo que es lo que vale la pena de toda esta transición hacia el vampiro Lestat. ¿Estamos enamorados de la muerte? O sea, nuestra cultura moderna está enamorada de la muerte. O sea, en ciertos sentidos lo que antes es así como, no, espérame. Ahorita ya en ciertos sentidos lo que pues desearíamos, o sea, y es también esta inmortalización de los íconos del rock que mueren jóvenes, ¿no? Que tenemos a Jim Morrison, a Janis Joplin, a todos ellos que murieron jóvenes y de algún modo siempre lo recordaremos así, ¿no? Y es un poco esa especie de querer perdurar, pero no envejecer. Y vaya, nuestra cultura nos vende cosméticos para no parecer más viejos, todo tipo de cosas para no lucir la edad que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene mucho esta obsesión con el vampirismo, donde antes era una fábula, porque para mí el vampiro puede ser como una fábula, o sea, hay cosas peores que la muerte, podría ser así la línea, así el punchline. Aquí ahora es, oye, pues no está tan mal, si lo piensas, pues igual, ¿no? O sea, sobre todo. Pero bueno, es mi opinión. Es muy chistoso que primero que menciones el Club de los 27, porque justo al momento que se está grabando esto, 23 de julio, no me gusta hacer esto porque rompe la ilusión, pero se cumplen años del fallecimiento de Amy Winehouse. Amy Winehouse, sí, justamente lo escuché en la mañana. Ajá, y justo el Club de los 27. Uh-huh. Ahora, volviendo a esta idea del enamoramiento de la muerte, que me gustó mucho que lo trajeras. Yo creo que siempre ha sido como me asusta pero me gusta con la muerte, ¿no? Porque por un lado es como, y lo he dicho en otros programas y en otras ocasiones, quienes me conozcan saben que es hasta repetitivo a veces, pero nos enseñan a vivir, pero no nos enseñan a morir. Incluso yo no estoy tan seguro que nos enseñen a vivir realmente. Pero vaya, nos hacen ver la muerte como algo totalmente ajeno, y figuras como la del vampiro no solo nos hacen confrontarlo, sino como ya lo dijeron los dos en su momento, ¿no? Sino al ver este gran depredador sentirse cómodo con esta idea de, pues ya no solo de su propia inmortalidad, sino de la muerte de otros. Pues pensando a lo mejor en la figura que sí está relativamente humanizada, ¿no?
y que ha aceptado lidiar con ello y disfrutarlo, y lo decía Roberto, ¿no? Hacer una fiesta de esto, se vuelve interesante, ¿no? ¿Esto es spoiler? Esperen, déjenme ver cómo lo digo para que no sea spoiler. Ya. Lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, en el Drácula de la BBC, en algún momento hay una línea que él dice, ¿no? Que plantea el hecho de que... ¿cómo era? Déjenme acuerdo lo que se me acaba de ir. Dice, es que tú verdaderamente no estás interesada por la muerte, ¿no? O sea, a ti de verdad no te importa. A tal grado que al propio Drácula le asusta. Porque, a ver, también son estas figuras míticas de alguna manera. Pienso, perdón, igual y me voy muy al piso con la referencia, en Voldemort de Harry Potter es básicamente un villano que le huye a la muerte. Su meta en la vida es ser inmortal para poder perpetuarse en el poder y porque le tiene miedo a la muerte, básicamente, ¿no? Pero entonces ya como entonces este juego que hay en las diferentes novelas sobre qué nos asusta y qué no, sobre esa última frontera, porque al mismo tiempo que queremos conocerla, le huimos o no queremos saber de ella. Bueno, con excepción de los que estamos aquí sentados y los que nos están oyendo, porque si están aquí es por algo. Explorar el terror también es explorar de muchas formas la muerte. Pues se vuelve un tema de relevancia, y también eso hace que el mito del vampiro sea universal, ¿no? Porque entonces, claro, ¿quién da? ¿Quién quita? ¿Quién recibe? ¿Con qué derecho quita la vida? Bueno, es que es un depredador, bueno, es que es un demonio, entonces no tiene derecho, es un ladrón de la vida. Entonces ya se vuelve el mito enorme, ¿no? En ese sentido. Y creo que la muerte como última frontera y el vampiro como contestatario de ella, pues es una figura también de resistencia en muchos sentidos, ¿no? Y por eso pues se vuelve, pensando un poco a lo mejor en lo que plantea Anne Rice en algunas de sus novelas y más de las películas, porque para serles honesto no he leído a Anne Rice, he visto lo que han dicho de Anne Rice, pero bueno, esta idea de poder, porque ya, o sea, la humanización del vampiro a mí me gusta cuando se vuelve un tema existencialista, como en Entrevista con el vampiro, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué demonios hago con esta vida inmortal que no quería, que no pedí, pero que tengo? ¿Me mato? O sea, a través de, me pongo al sol y me coso, o veo hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces... Eso es lo interesante de un personaje como este, Fernando, que abre las puertas para todas estas lecturas y todas estas interpretaciones. Porque por otra parte, ahorita que estabas diciendo todo esto, y también ya para estas alturas ya deben de haber visto el Drácula de la BBC que mencionamos hace un momento de Netflix, que todo al final se redujera a que Drácula le teme a la muerte. O sea, vaya, un cuate que en vida realizó las proezas y vio los riesgos más grandes como soberano en su momento. Eso es de las cosas que a mí no me gustan en lo más mínimo. Ahora, por otro aspecto, en otro aspecto de lo que mencionaba Gerardo, toda obra de arte tiene un poco de autobiográfico, toda. Y en ese sentido, yo pienso que tanto Polidori en esta pues, resentimiento ahí que previene en algún lugar hacia Lord Byron, yo pienso que es el mismo sentimiento que Bram Stoker vivió hacia su vampiro de la vida real, que era Henry Irving. Su patrón en el Teatro Lyceum en Inglaterra se convirtió en el modelo para mí más importante en la confección de Drácula, porque Henry Irving, este famoso actor decimonónico, su patrón, el todopoderoso hombre que le encantaba cómo actuaba las multitudes en la Inglaterra victoriana, era una figura terrible con Bram. Era un sujeto que regía el Teatro Lyceum, su pequeño feudo, su castillo Drácula, con un marcialismo prácticamente militar férreo. Bram le tenía que responder como gerente, secretario particular de Henry Irving y como gerente del Teatro Lyceum, tenía que responder todas las cartas que le llegaban todos los días a sus admiradores, de sus admiradores, porque él no tenía tiempo para hacerlo. Él era la persona a cargo de las producciones, de estar vigilando que el vestuario estuviera listo, que todo el personal técnico estuviera dispuesto para que el señor pudiera ensayar y para que todas las representaciones se llevaran a cabo. Entonces, Bram, toda esta idea acuérdate que en algún momento de Drácula, cuando aparece entre las tres novias que se van se quieren almorzar a Jonathan Harker, dice Drácula ha hecho una furia, entra como un trueno,
dice, "This man belongs to me", este hombre me pertenece. Era la misma filosofía que tenía Henry Irving en el Teatro Liceo. Todos los integrantes de su compañía pues le pertenecían a Irving, de la misma manera que Drácula reclamaba los derechos sobre la existencia de Jonathan Harker. Por eso yo creo que todo eso está presente en los dos relatos, tanto en El vampiro como en Drácula, el resentimiento de los autores hacia sus vampiros de la vida real. Claro, a sus seres dominantes en ese sentido. Antes que continuemos avanzando en esta cronología vampírica, quiero darle a la audiencia brevemente la entrada de qué va Carmila. En Carmila, la protagonista Laura narra cómo su vida pasa de plácida y tranquila, desconcertante y espantosa cuando aparece Carmila, una joven hermosa y enigmática. Laura es una joven que vive con su padre y unos criados en un antiguo castillo en las lejanías de Estiria, esto es en Austria. Y a menudo recuerda cuando era una niña y estaba dormida en los brazos de una joven y se despertaba al sentir 2 agujas en su pecho. Su vida da un giro cuando delante del castillo donde viven, el carruaje de una dama sufre un accidente y su hija, que también viajaba con ella, queda inconsciente. Como la dama no podía perder tiempo y debía seguir su viaje, la joven es recibida en el castillo hasta que su madre vuelva a buscarla. Laura y la joven, Carmila, traban amistad y a pesar de que la nueva inquilina muestra rarezas en su comportamiento, ya que se despierta después de mediodía y se encierra en su cuarto sin dar señales de estar en él. Entonces Sheridan Le Fanu nos atrapa con ese argumento inicial. Y bueno, volviendo entonces al planteamiento que hace, sí, claro, o sea, nos enfrentamos como a estos diferentes, lo he dicho en otras ocasiones, lo hemos dicho en otros foros, el terror sirve como catarsis de los terrores cotidianos, de nuestros miedos cotidianos, ¿no? O sea, estos monstruos, y Guillermo del Toro lo plantea muy bien cuando le preguntan justo sobre todos estos monstruos que él ha creado. Dice, bueno, pues es que yo de niño me daba miedo ir al baño, porque pensaba que había monstruos. ¿Qué hice? Pues los hice mis amigos, para que en vez de que me dieran miedo, me acompañaran al baño. Y es lo que he hecho desde entonces, dice él, ¿no? Entonces, creo que, bueno, quizás la mayoría no podamos hacernos amigos de nuestros monstruos, pero encontramos una manera de poder confrontarlos en un texto, en una película, en una anécdota. Y en este caso, pues tremendos escritores han logrado no solo canalizar sus propios temores hacia el jefe, hacia el noble, hacia el abusador, sino incluso los temores humanos hacia lo desconocido, ¿no? Y por eso nos funcionan de manera tan universal. Y creo que eso consolida totalmente el camino de Drácula hacia adelante, ¿no? Porque finalmente pues tiene todo el siglo XX para desarrollarse y todos estos escenarios que después los escritores aprovecharon, ¿no? El vampiro también, ya lo hemos platicado los últimos 40 minutos, adaptándose a esa modernidad, ¿no? Yo en algún momento hacía el planteamiento, igual en otros foros, es que a veces hay que modernizar los mitos, las leyendas y en este caso los relatos, pues para que funcionen, ¿no? Digo, tenemos esta adaptación muy reciente de 2019 de Richard Stanley en el cine, El color que cayó del cielo, que fue, a mí me parece de forma muy brillante, traída al siglo XXI el relato del color que cayó del cielo, porque pues a mí no me va a dar miedo correr en una carroza de mi casa a casa del vecino esperando a ver qué encuentro, ¿no? A caballo. Pero si me dices que cae un meteorito e interfiere en mis comunicaciones y me aísla del mundo exterior y comienza a derretir mi realidad, bueno, ahí cambia la cosa, ¿no? Porque estamos acostumbrados ya a esta evolución del hombre a que nuestras cuevas ya tienen tecnología y cuando todo falla, pues siguen siendo cuevas, seguimos encerrados en ellas. Entonces, creo que a lo que voy es que creo que el vampiro no tiene ese problema, justo con los ejemplos que han dado, porque entonces lo pensamos en cualquier momento del tiempo y a mí lo primero que me remite es como, qué miedo la oscuridad donde algo pueda comerme. Y lo mismo era hace 200 años, hace 1000, que hoy, ayer, mañana. O sea, qué miedo salir a lo oscuro porque no sé qué hay. Y patea todos estos horrores primitivos que tenemos desde las cavernas, ¿no? Afuera, muerte. Agarro mi antorcha y mi lanza y espero lo mejor. Entonces,
A mi parecer ese ha sido como también el secreto de la figura de este depredador para poder perpetuarse, ¿no? Y igual tenemos Drácula 2000, que Drácula de Bram Stoker por Ford Coppola, que Drácula de la BBC, que Buffy la cazadora de vampiros, y al final de uno u otro modo creo que ni siquiera se desvirtúa el papel del vampiro, ¿no? Podrá ser más o menos fuerte, y digo, con este Drácula de la BBC a mí me gustó mucho, sí, o sea, creo que también como explicar al monstruo siempre es complicado porque te hace perder ese miedo, te hace perder ese símbolo. Muchos se quejaban, por ejemplo, de Alien, el de Ridley Scott, que en el momento en el cual comienza a avanzar la saga y llegamos a Prometeo, es como, ya explicaron de dónde venía el monstruo, ya se perdió la magia, ¿no? Y a veces pasa, a mí no me lo parece, al menos con ese ejemplo, pero sí pasa muchas veces que cuando le das un origen, pues ya pierde esta naturaleza de sorpresa y miedo. Pero creo que con el vampiro explicar esos orígenes a partir del humano, ya humanizarlo después, como ya lo platicamos, puede que sea un error, pero explicarlo, pues puede también generar como cierto temor de poderse transformar en él, de alguna manera. Digo, por ejemplo, la contraportada de Hannibal, de la novela de Thomas Harris, que es la tercera entrega donde aparece Hannibal Lecter, el famoso asesino en serie de la literatura, dice Stephen King, Drácula, o sea, Hannibal Lecter es el conde Drácula de la era de las computadoras y de los teléfonos celulares. Él hace esa analogía. Es cierto, pero fíjate, sobre ese aspecto que tú dices, el revelar los orígenes. Cuando en Hannibal, en la novela, comienza a hablar acerca de los orígenes de Hannibal Lecter, que de alguna manera tienen la fijación con comer carne humana, porque unos rapaces en la Segunda Guerra Mundial canibalizaron a su propia hermanita Misha. O sea, para mí le quita encanto. Cuando lo conocemos el personaje en Dragón Rojo, en esta estupenda novela, en algún momento Will Graham, el hombre que capturó a Hannibal Lecter, va a verlo al hospital psiquiátrico y el doctor Lecter le pregunta, ¿cómo está el oficial Pedrito? Por ejemplo. Y ahí hace el autor una pequeña pausa. El oficial Pedrito fue el primer policía que entró al sótano de Hannibal Lecter cuando quedaron expuestos todos sus crímenes. Claro. Y dice, de todo lo que vio, jamás pone detalles, o sea, jamás dice qué fue lo que vio, pero dice que después de eso, el cuate renunció a la policía y se volvió loco. O sea, ¿qué fue lo que vio este sujeto, un oficial de policía entrenado, para verlo puesto de esa manera? Yo prefiero quedarme con eso, con esos detalles que no conocemos. A mí me causa más inquietud cómo era el sótano de Hannibal Lecter, cuáles eran los horrores que estaban ahí presentes. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado cómo era la malvada reina de Blancanieves cuando era niña? Si el Capitán Garfio de Peter Pan era un chavito buleado, eso no lo necesitamos. El mal existe y ahí está presente, acechando. La misma situación sucede con los vampiros. No necesitamos muchas veces conocer pelos y señales. No necesitamos conocer cómo fue su origen. Pregúntense en Drácula, ¿qué relación tienen las 3 novias de Drácula con Drácula? Ellas fueron las que lo vampirizaron. ¿Quién llegó primero al escenario? ¿Cómo fue la relación? No necesitamos conocer esos detalles para que siga surtiendo efecto el miedo. Los personajes pueden existir muy a pesar de la insistencia contemporánea, que yo lo veo de esa manera, como ese afán de revelar todos los detalles. Eso les quita encanto, les quita misterio. Totalmente de acuerdo. Doctor, los orígenes del monstruo, Jay or Nay. Uy, pues de nuevo, es un poco como, voy a hacer ahora sí que una tangente, es como cuando vamos a ver una película de superhéroes. Ya son personajes tan embebidos en la cultura popular que es hasta cansado a veces volver a ver la misma trama de cómo Peter Parker pierde a su tío y entonces jura que va a luchar por el bien, o que Bruce Wayne, sus padres son asesinados en ese callejón. O sea, ya los entendemos, ya sabemos que, bueno, estos personajes están motivados por esa pérdida y entonces hacen lo que tienen que hacer. Yo siento que con el vampiro es similar, aunque siempre hay algo divertido, pero eso tiene que manejarlo muy bien el autor,
de que si entiendes su historia, si entiendes quién era antes de morir, puedes de algún modo atacarlo mentalmente, o sea, provocarle algún problema de remembranza o que, cómo fue que murió, ¿no? Porque casi siempre digo, no importa cómo murió, sabes que es una persona muy mala y que de algún modo regresa a dar más lata, ¿no? Pero es interesante cuando es como la justificación de por qué este vampiro en especial, no sé, le tiene miedo a los pianos. Es por decir algo, ¿no? O sea, puede ser una buena herramienta para justificar el cómo lo vencen, porque de nuevo, el tropo de la estaca en el corazón, sí, vaya, es tradición, pero siempre es divertido volteártelo y decir, bueno, ¿y qué tal si el vampiro es chino? ¿También le va a temer a los crucifijos? Que de nuevo, sí, ¿no? Se ha usado, o sea, se ha usado, no recuerdo, sí, ya me acordé. Es muy mala la novela, pero es una en la que Drácula vuelve vampiro a la reina Victoria y literalmente Inglaterra se vuelve una aristocracia vampírica, pero la protagonista trabaja creo que para la policía o Scotland Yard, algo así, y comienzan a tener problemas no con un vampiro occidental, sino con un vampiro oriental. Entonces era un monstruo que se convertía en mariposas. Bueno, eran como de estas polillas de noche, ¿no? Ok. Y comienzan a romperse la cabeza de cómo lidiar con esa criatura porque no obedece las reglas básicas del folclore vampírico. O sea, vaya, me pareció original. De nuevo, todo el asunto de que Drácula es el rey de Inglaterra ya es así, ay, no. Pero bueno, creo que se le puede justificar el origen si eso sirve de algún modo para entender la mecánica de por qué lo puedes vencer de ese modo, ¿no? Y entonces ya convierte al vampiro en un ser más multidimensional, o sea, ¿por qué le tiene miedo a la cruz? Pues porque era cristiano, o sea, y desde chico le embebieron de que pues lo que él es ahora es una abominación que ante los ojos de las religiones debería ser destruido, ¿no? Pero el punto es saberlo mover, porque de nuevo, si se usa únicamente como un escalón para decir, y por eso es que el Capitán Garfio es tan malvado. Pues que bueno, ya pasó con Disney cuando trataron de justificar a Maléfica, ¿no? Que dices, esta es la historia que no necesitaba escuchar, o sea, no es necesario, pero vaya, bien llevado, podría ser un buen uso argumental para explicarte ciertas cosas y, bueno, en inglés es quirks, o sea, los detalles que hacen al monstruo lo que es, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que siempre me ha llamado la atención del mito vampírico, porque esto es de lo tradicional, es de que si le tiras en el piso granos de trigo, de maíz, de arroz, lo que sea, se tiene que detener a contarlos. O sea, ese toque raro de los vampiros es curioso, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué dicen que eso pasa? Y sí es cierto, o sea, sí existían esas tradiciones. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el pobre no puede dejar de contar, no? Eso, digo, en Plaza Sésamo lo hicieron muy simpático, pero es cierto, o sea, no pueden dejar de contar cositas. Bueno, esa es mi opinión, o sea, sí puede servir, pero hay que saberlo manejar, y de nuevo, se necesita que el escritor tenga buenas ideas para que valga la pena explicar por qué el vampiro es así. Corrijo y abundo. Tú te refieres a una novela de 1992 que se llama El año Drácula. Y en lo personal creo que es una gran novela. Es un pastiche. Y de hecho, el meollo de toda la situación es parte precisamente de un mundo alternativo. Kim Newman es el autor de la novela. Él parte de la idea que hubiera sucedido si Drácula, que por cierto le tiene una gran tirria al Imperio Británico, qué hubiera sucedido si ganara. Él fue lo que hizo fue explicar, se convirtió en el esposo, en el príncipe consorte de la reina Victoria, vampirizó a la mitad de Londres. Es un pastiche de los personajes más importantes, reales y ficticios de la Inglaterra de ese momento. Y Drácula lo que hace inmediatamente es que el conde Orlok de Nosferatu es el guardián de la Torre de Londres. Y una de las primeras acciones que hace Drácula es encarcela a Sherlock Holmes. Lo mete como un potencial enemigo de la corona, del nuevo imperio del miedo que está construyendo, para que lo custodie Nosferatu. El primer ministro de Inglaterra es Lord Ruthven,
el protagonista del vampiro de John Polidori. Sale Lestat, vaya, los principales vampiros que ustedes prefieran de la ficción aparecen ahí presentes, están reunidos. O sea, ¿son los indestructibles de los vampiros, Roberto? Pues no, eso es un pastiche. O sea, Okay. Y la verdad, yo la veo la novela como un gran divertimento. Yo pienso que lo único que hace el autor es este ejercicio de imaginación, de tomar creaciones de otros personajes, porque Geneviève Dieudonné, la vampira, que es una vampira, por cierto, que le ayuda a... se me olvidó el nombre del personaje masculino, que es humano, que forma parte de la naciente inteligencia británica. El personaje de James Bond, el jefe de James Bond, aparece como, digamos, su antecedente, y resulta que no es otro sino Mycroft Holmes, el hermano de Sherlock Holmes. Qué fino, por eso se llama M. Por eso se llama M, por Mycroft. Es una novela muy, muy, muy divertida. Y digo, es el inicio de una pequeña saga. Tiene su continuación un par de años después en El Sanguinario Barón Rojo, donde Drácula migra de Inglaterra hacia Alemania, se convierte en el general de las tropas del Kaiser Guillermo, y desde esta trinchera pues sigue su guerra contra Inglaterra, nada más que vampirizado al circo volador del barón Manfred von Richthofen, alias el Barón Rojo, y hay unas grandes secuencias de batallas aéreas entre la Real Fuerza Aérea Británica y unos vampiros así alados enormes que tienen arneses, que tienen ametralladoras. ¡Qué maravilla! Los monitos peleando. Al final una manera en la que revisan el mito clásico establecido por Bram Stoker y pues le dan nueva vida. ¡Qué delicia! Tiene muchísimo que decirnos todavía. Claro, y pues ya yendo un poco hacia el cierre, pero todavía no terminamos, de esta emisión, quisiera preguntarles, y esto es algo que creo que debe haber hecho desde el primer invitado, porque creo que es muy nutritivo, digo, tenemos como esta discusión docta y académica hasta donde podemos, y cada quien es de nuestra trinchera, ¿no? Pero es muy padre escuchar, además de esto, estos contactos personales con los monstruos, con los temas, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles y también diré yo lo propio, ¿cuál fue su primer contacto con, en este caso, el vampiro? ¿Cómo llegó a sus vidas? Roberto, por favor. Ya lo dije un poco al principio, el Conde Contar de Plaza Sésamo, además véanlo, yo estoy seguro que a ustedes les pasó algo, son más jóvenes que yo, pero les pasó algo semejante, que primero conocieron a las figuras monstruosas gracias a programas como Plaza Sésamo. Esta generación tiene a Mona la vampira, a Marcelina, la reina de los vampiros de Hora de Aventura. Ernesto. Ernesto el vampiro, para las personas más de mi generación. Yo tenía Ernesto el vampiro, entonces compartimos generación. Era bien padre Ernesto el vampiro en el canal 11, este vampirito con dientes, con colmillos semejantes a los de una morsa. Que tenía pesadillas. Que siempre tiene pesadillas. En el momento en que le van a clavar la estaca en el corazón, despierta y se da cuenta que está bien y que está en su ataúd. Y lo único que hace es cerrarlo y conciliar el sueño. Es muy tierno. Este tipo de acercamientos, todo esto los hace muy reales, muy cerca de todos nosotros, desde que somos niños, forman parte de nuestra primera educación sentimental. Por eso yo creo que los aprendemos a creer desde que somos pequeñitos, y eso es por lo que tienen tanta vida y tanto poder sobre nosotros. Sí, porque además hay un cierto dejo de infantilización de estas figuras, y sí son como, o sea, en el primer contacto con el horror, bueno, con excepción mía al parecer, ya lo he contado en otros programas, es con estas figuritas, ¿no? Chibi Frankenstein, Chibi Drácula, Chibi Fantasma, Chibi Momia, y pues sí son como los primeros monstruos, ¿no? Doctor, su primer contacto con los vampiros. Híjole, pues miren, sí, definitivamente el Conde Contar ahí andaba, pero no lo veía como el monstruo horrible que podía ser, ¿no? De hecho, hay un video en YouTube que está muy simpático, que están los vampiros tradicionales en una sala de cine a punto de ver Crepúsculo. Y está el Conde Contar, o sea, y está el Conde Orlo, y están diferentes vampiros, y así hablando de la vampiritud. De repente comienza Crepúsculo y entran en tal frenesí que matan a todos en la sala, o sea,
Y es muy gracioso porque el conde Contar está aquí comiéndose a alguien, o sea, y sí te rompe un poco la niñez, pero está graciosa. Yo creo que la primera escena donde sí dije, híjole, aguas con los vampiros, es una película clásica basada en una novela de Stephen King que se llama Salem's Lot, no sé en español cómo le pusieron, el lote de Salem. Ok, ahora el vampiro. Los Simpsons ya se burlaron de esa escena hasta el cansancio de que están tocando la ventana, pero yo vi esa película cuando era niño y no se han llevado, yo sí me asusté, o sea, claro. Está el niño tocándole la ventana a su amigo de déjame entrar, y sí sientes ese miedo de niño de no le abras, ¿por qué le abrirías? Y por ejemplo, Salem's Lot es muy buena historia, o sea, tiene unos giros, bueno, digo, es King luego de los finales, pero en general es muy buena historia, o sea, tiene muy buenos momentos. Y sí, fue la primera que vi, recuerdo que la rentamos en un videocentro, o sea, dense una idea, en cassette beta, y sí me dejó mal, o sea, sí fue una historia de vampiros que dije, ok, sí, son monstruos. Yo mi primer contacto con los vampiros, el primero fue tremendamente tierno, hay fotos de eso, no las voy a subir a las notas del programa. Deberías. Sí, las voy a subir a las notas del programa, puede que eso tenga más alcance. Yo de bebé, un año tal vez menos, y vestido de vampiro. O de lo más cercano que fuera, porque pues era una blusita de mi mamá que hizo bolas, un chalequito y una capita. Y unos murciélaguitos pegados en un espejo. Ahora, como dice el doctor, el primer contacto donde dijera que los vampiros eran de cuidado, irónicamente yo era un niño muy asustadizo, muy, o sea, la oscuridad me aterraba. Entonces no recuerdo haber visto pelis de vampiros, pero tal vez el primero que vi y me llamó la atención poderosamente fue el de Gary Oldman. O sea, como este vampiro anciano y decrépito, pero noble y con su toga hasta el piso, ¿no? O sea, wow, ¿no? Y esta escena, sí, ya recuerdo, porque lo veía además en los cortos del 7, ¿no? Como, presentación estelar. Cuando es el corte de sangre y la lame de la mano, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? ¿Qué clase de personaje es este? Y pues nada, o sea, a mí me impresionó y creo que fue como uno de los primeros monstruos de la historia universal, bueno, más bien de los monstruos Universal, perdón, como esta idea del el vampiro, Frankenstein, la momia, con el que me topé. Y me encantó, la verdad es que me encantó de niño, aunque me asustaba, y ya ahora que me dedico a esto, pues es como de los arquetipos predilectos para hablar del temor a lo desconocido, ¿no? Este depredador en la oscuridad creo que es insuperable, ¿no? Y vaya, ejemplos en la cultura pop creo que tenemos para aventar para arriba, porque pues tenemos aquí atrás a don Christopher Lee, de su película de 1951, si no me equivoco. 58, muchas gracias, Roberto. Y que también ha sido encarnado por ni más ni menos que Bela Lugosi, ¿no? En el Drácula de 1931, ¿no? De Ted Browning. Entonces, muchas facetas hay versiones mexicanas. Tenemos incluso ¿Qué, doctor? ¿Qué con el vampiro mexicano? No, la versión mexicana es buena, o sea, es divertida. Venga de ahí. No, bueno, hijos, es que me da pena luego con Roberto aquí porque comienzo a soltar mis referencias y están fuera de año, fuera de época, fuera de contexto. Eso no es un examen, querido, no te preocupes. Bueno, pero la versión mexicana de Drácula es muy buena, o sea, y claro. Este actor que ahorita se me va su nombre, está muy simpático. Dentro de todo el ambiente de la hacienda mexicana convertida en castillo, está muy, muy ad hoc, o sea, aunque bueno, luego tenemos las deformaciones de estilo como Capulina contra los vampiros, que esa fue una escena que yo, así, hubo un segundo en el que estaba zapeando canales y de repente veo a Capulina correr alrededor de una columna con 3 mujeres en negligé, así, agitando los brazos y un tipo vestido de Drácula chafísima. Exploitation. Y dije, no, y ya saben, así como, pero sí, o sea, vaya. Perdón, Roberto, ¿quién es el actor? Porque recuerdo que es famoso, pero se me fue ahorita el nombre, del vampiro mexicano. De la película de 1957, El vampiro, es Germán Robles. Germán Robles, sí. Y digo, no era tal cual una adaptación de Drácula, el vampiro de Fernando Méndez, que es el director, pero lo interesante es que, como dices, tropicaliza todas las convenciones del cine de horror de la década de los 30, de la Universal, el Drácula con Bela Lugosi,
todo eso lo trae a la hacienda mexicana y lo hace con una gran eficacia. La secuela de la película filmada un año después, El ataúd del vampiro, es una película con unos grandes momentos. Hay donde la protagonista sale a la calle y comienza a perseguirla el conde Labud, que es el vampiro de Germán Robles, no es el conde Drácula, mediante sombras, o sea, todo el camino que son los estudios Churubusco, de esas películas maravillosas, donde dentro de la ciudad, donde dentro de los estudios Churubusco tenían todas las locaciones posibles, la va persiguiendo como una sombra, completamente expresionista, tiene grandes momentos, y todo lo estropea cuando lo ves, por ejemplo, en la película de El Castillo de los Monstruos, con Clavillazo, donde el propio Germán Robles, me platicaba alguna ocasión Germán Robles, que en paz espante, el maestro, que mientras él estaba en una pausa en la película, se acercaron a él y le dijeron, oiga, estamos en el otro estudio filmando una película con Clavillazo, ¿no podría ser una pequeña aparición como vampiro? Aprovechando que está caracterizado, que está maquillado, y así sale Germán Robles persiguiendo a Clavillazo alrededor de un ataúd. Todo el encanto, todo el miedo que a muchos nos causó en películas como las que acabo de mencionar, todo se rompe, se va al suelo en cuanto conoce a Clavillazo. Pero definitivamente Germán Robles es el gran vampiro del cine de horror nacional. Y era español, Germán Robles. El primer multiverso conocido. Sí. Ay, qué maravilla. Entonces sí, digo, el vampiro ha dado mucho, dará de sí, dará miedo, lo llevarán al piso, como acaba de decir Roberto. Incluso la propia alegoría directa ya a los cómics, pues, de alguna manera está, pues no sé, aquí sí estoy entrando yo en terreno desconocido, como la relación que puede existir entre Batman y el vampiro, por ejemplo. ¿Sí? ¿La hay? O sea, sé que la hay, la verdad nunca la he explorado. Más bien me parece que la hay. Pero vaya, es decir, todas estas manifestaciones que pueden existir, ¿no? Que nos llevan hasta el mejor detective del mundo, disfrazado de vampiro y golpeando, disfrazado de murciélago y golpeando gente. Y así, ¿no? Entonces da de sí y creo que alguna vez hablando sobre el propio Frankenstein, decía yo, es que la historia nos la han contado muchas veces, los temores son los mismos, la reformulación, lo que ya hemos platicado. Pero creo que, insisto, Drácula no tiene tanto ese problema porque la universalidad ya hablaba al principio, ¿no? De esta encarnación del mal, se puede quedar así, no le mueves un pelo y nos sigue dando temor, ¿no? Contrario a los demás monstruos, ¿no? La momia, pues ya no se hacen exploraciones arqueológicas, las maldiciones ya se acabaron básicamente. Frankenstein, pues bueno, habrá que reciclar un poco, más bien reformular incluso la propia visión física del monstruo para poder generar algo, ¿no? Porque además el existencialismo que implica Frankenstein, pues siempre está presente. Pero el vampiro permanece. El vampiro se mantiene. El vampiro puede salir del mismo ataúd que hubiera salido hace 200 años, causando temor, y va a causar temor hoy, ¿no? Entonces, pues nada, pues ya para cerrar nada más, y agradezco mucho su asistencia a esta gran mesa redonda del vampiro, me gustaría que pudiéramos dirigirnos a los comentarios de cierre y alguna recomendación que quieran hacer, libro, película, relato, lo que quieran sobre el tema. Entonces, ¿quién empieza? El buen doctor ahora. Doctor, comentarios de cierre y recomendaciones. A ver, nada más comentarios. Sí hay una película animada de Batman contra Drácula, ¿eh? Uh-huh. Y es buena. Curiosamente está bien hecha. Digo, Warner hace muy buenas animaciones de los superhéroes de DC. No sé por qué no logran hacer una película decente, pero la serie animada de Batman es genial. Y hicieron una pequeña película de Batman contra Drácula que está bien llevada, o sea, y de nuevo, es que Batman, y tenemos que recordarlo porque se les olvida luego a la gente con el Batman moderno, Batman tiene sus orígenes en los héroes pulp. Entonces, haciendo claro, más pulp Batman, puedes hacer una excelente historia con Drácula de villano. Pero vaya, esa es una que, búsquenla, vale la pena, está muy divertida. Miren, a mí me encantan las novelas de vampiros, la verdad sí las he disfrutado. Si no han leído la de Stephen King de Salem Slot, leanla, vale mucho la pena. Lean George R.R. Martin, el autor de Game of Thrones, tiene una historia bastante interesante de vampiros en Mississippi, en
de estos botes de vapor que tenían las ruedas a los lados. No sé en español cómo le pusieron, si sueño de fiebre o algo así. En inglés es fever dream, pero de nuevo es una palabra que pues habría que ver cómo decidieron traducirla. Está interesante la historia. El tapiz del vampiro a mí se me hizo una historia muy interesante porque juega con el concepto y lo respeta, o sea, hace una propuesta en otra dirección que se me hizo muy buena. Y vampiros, pues yo creo esas son sobre todo. Theodore Sturgeon tiene una divertida también que se llama Un poco de tu sangre o algo así. Sturgeon es muy buen autor de ciencia ficción, muy olvidado tristemente, la verdad vale mucho la pena leerlos para los que disfrutan la ciencia ficción dura así, pues no viejita, pero de hace unos 30, 40 años, es muy buen autor. A mí esa historia me gustó mucho, porque ocurre en un asilo mental, entonces tiene 2, 3 de giros que llaman la atención. Ya de lo moderno, pues está la historia de Linguist, de Déjame entrar. Todo el mundo vio la película. La novela es buena y tiene 2 giros ahí de repente que no vienen en la película, como chido. Que la chica no es chica, es chico. Gerardo, son las cosas que no se dicen al aire, se llaman spoilers. Perdón. Y bueno, y tiene una continuación que es bastante decente, ya en otra tónica. Perdón. Ahí pónganme así. Sí, yo creo que sí te voy a blipear, sí, porque sí, ya, ya. No después vamos en el programa 16, ya no te puede estar pasando. Bueno. Se me va, me emociono. Y bueno, pues sobre todo eso, ¿no? Y bueno, de cómic Hellboy tiene un pequeño arco donde hace tributo a la leyenda de Drácula, pero está dentro de todo el mega arco grande que él tiene del que viene a destruir todo el mundo, ¿no? Entonces, el vampiro sale poquito, pero los 2 o 3 momentos que sale están muy padres. Y bueno, pues mi reflexión es, el vampiro es contemporáneo porque pues, siempre vamos a tener miedo a la muerte, ¿no? Y aunque se basa en una idea muy antigua que realmente la gente sí creía, ahorita pues siempre podemos llevarlo en otra dirección. Lo único que para mí es muy importante es respetar el horror. Porque en el momento en el que lo volvemos light, así de Coca-Cola light, vamos a decir, y no voy a decir historias porque pues, ¿qué caso tiene tirar mierda? No tiene caso. Es cuando ya la gente pierde respeto. O sea, entonces es mejor mantenerlo como lo que es, un monstruo, y respetar el monstruo. Pero si el monstruo hace su papel, es muy buena historia. Y bueno, pues hasta aquí mi reporte. Excelente, doctor. Redes, por favor. Me encuentran en Twitter como @chuntaromelquisedec, @chuntarome. Es como el Doctor Extraño, región 4, pero pues digo, subo comparación de todo, hago comentarios de mis experiencias y pues retuiteo un montón de cosas de helenismo y de astrología y de cosas así. Y en Facebook me encuentran como Gerardo Braham. Entonces ahí estoy, dense una vuelta, está divertido. Y pues un placer estar aquí, como siempre. Excelente, doctor, muchas gracias. Roberto, por favor, comentarios de cierre y recomendaciones. Pues vaya, nada alejado de lo que dice, digo, no solamente la relación de la noche constante, tanto en Batman como en Drácula, como con el vampiro. Hay que recordar en sus orígenes, tienes toda la razón, Batman tiene una procedencia muy arraigada con la literatura pulp, con todas estas novelas policíacas, misteriosas, de ambientes sórdidos, etcétera, etcétera. Pero en sus primeros días, Batman en 1939, o sea, vaya, fue en sus primeras revistas, él comienza a investigar unos crímenes que lo llevan directamente a un castillo en Transilvania y resulta que perseguía nada más ni nada menos que un vampiro, alguien que pensamos que es el adalid del pensamiento lógico como lo fue Sherlock Holmes en su momento. Pensarías que son 2 territorios que no pueden relacionarse. Batman incluso utilizaba una pistola en sus primeras andanzas, ya posteriormente se añadió el hecho de que tuviera aversión por las armas de fuego. Pero bueno, el punto es que hay muchos entrecruzamientos entre Batman y la figura del vampiro. Ya mencionaba referente al cómic, en esta novela gráfica que se llama Batman Red Rain, Batman tiene ahora sí que investiga un caso relacionado con vampirismo, y de hecho sucedió en 2 novelas más, además de que en una gran cantidad de historias animadas. El vampiro, desde estos relatos como Déjame entrar, que acaba de recordar Gerardo, demuestra que tiene una presencia constante.
y fue llevado con maestría por Thomas Alfredson al cine, y aunque no es tan conocida y reconocida, la versión gringa de Déjame entrar no es mala. No, esa ya fue la que vi y me gusta. El propio autor de la novela, Jonathan Lindqvist, él dice, soy el autor de dos maravillosas películas, el autor de una novela que ha inspirado dos maravillosas películas, le gusta. Padre. Para mí la gringa tiene muchos aciertos, pero abusa del CGI, de las imágenes por computadora, no me gusta eso. Pero vaya, no es una mala película, y sobre todo demuestra que está completamente presente. Hay una dentro de su antología de cuentos Mar Negro, que escribe Bernardo Esquinca, nuestro paisano. Bernardo tiene un cuento que se llama El Encorvado. Es un estupendo, utiliza toda la imaginería que nos tiene acostumbrados, esta ficción rara, como él la denomina. Incluye leyenda, incluye folclore, incluye superstición, todo en un escenario que podemos reconocer. Y lo mejor es que todo está visto a través de los ojos del hombre que descubre los restos esqueletizados de un vampiro. Órale. Que data del siglo XVI. Son ejemplos que demuestran que tiene vida. Hay un relato que lo pueden encontrar en Google por ahí volando, que no es tan nuevo, es un relato de 1994 que se llama No se duerman en el metro. Lo escribió Mario Méndez Acosta para una especial de revistas del periódico Excelsior, que ya desde su título lanza la advertencia, y el narrador dice: ¿se han preguntado ustedes por qué lavan y friegan con tanto esmero el piso de los vagones del metro? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se queda dormida en el último recorrido, lo que provoca que se interne en un túnel oscuro y aparentemente sin ningún fin? Esa es una de las cosas que mejor nos conviene no saber, si es que queremos mantener la idea de que vivimos en un universo racional. Es un gran cuento, y yo estoy seguro que le va a dar miedo a las personas que tienen que utilizar el sistema de transporte colectivo de A mí me mueve horrible los relatos que tienen que ver con el metro. Cuando estábamos haciendo Psicofonías Podcast y porque nos da miedo, se hizo un relato llamado Sin Ojos, que shout out a Juan Pablo Sotelo, Eric Yáñez y Betina Aguilar, que se les quiere y se les extraña mucho. Juan Pablo Sotelo escribió esa historia y vamos a poner la liga en los comentarios, yo creo, porque es una muy buena historia y tiene que ver con el metro justamente. Y es eso. Metro 11 de la noche, casi solo, vagones casi vacíos y hay ñañita. Entonces sí, a mí las historias con el metro me mueven porque sí, me encanta además, pero es lo subterráneo, lo oscuro, los monstruos otra vez, ¿no? Y sobre todo lo cercano, es algo que tenemos al alcance. Sí, y por eso lo que nos da más miedo es aquello que conocemos. Totalmente, y que pueda romperse, ¿no? Excelentes recomendaciones. También shout out a Bernardo, a ver si un día lo tenemos por acá. Seguro que sí. Redes, por favor, Roberto. ¿Y en qué andas? No sé, cursos, algo que estés dando. Yo estoy en mi cuenta personal de Twitter, que es @rcoriamonter. Facebook no lo recomiendo, que me encuentran, pero regularmente solamente acepto personas que conozco. O sea, ahora sí que sí. No le abres las puertas de tu corazón a cualquiera, sobre todo porque hay fotografías personales, o sea, claro. Pero yo estoy disponible para todos ustedes en @rcoriamonter. Y pues vaya, las actividades que realizo actualmente en Mórbido. Voy a iniciar en línea un curso que se llama Hay no vida para el vampiro, que empezará el próximo mes de agosto en un medio que se llama Fábrica de Historias, que pueden visitarlos tanto en Twitter como en Facebook. Y pues voy a estar dando ese taller para demostrar que no todo, vaya, muchos piensan que fenómenos del nuevo milenio, como que ya el vampiro ya llegó a un punto límite, como que ya no hay nada que aportar, pero cuentos como el que acabo de decir de Bernardo nos demuestran que todavía tiene vida. Entonces digo, luego en sus redes sociales comparto la publicidad de este curso, que nada más durará 6 sesiones.
tenemos que pues aprender a aprovechar los recursos tecnológicos en esta época de confinamiento y en esta época de pandemia. Claro. Así que quien quiera tomar un curso por internet, pues pueden contratarlo, pueden meterse ahí y nos veremos durante 6 semanas. Excelente. ¿Hasta cuándo tienen para inscribirse? El curso empieza el 17 de agosto. 17 de agosto, ok. Esto está transmitiéndose el siguiente lunes. Ay, es que estamos a 23 de julio, amigos, pero esta máquina del tiempo siempre me confunde. Sí. Pero bueno, van a tener tiempo para poder buscar la información e inscribirse. Entonces, esto se está transmitiendo el 27 de julio y entonces, pues ya lo saben. Busquen la información del curso, no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Si alguien puede hablar de la no vida para el vampiro es Roberto, ya lo escucharon. Yes. Y pues van a expandir sus conocimientos vampíricos y del horror y creo que a eso nadie le va a poner peros. Pues simplemente son figuras que quiero mucho y son cosas que al igual que a ustedes les gustan. Y yo siempre he pensado que algo que te distingue es que verdaderamente creas y que celebres y que estudias de una manera seria. Claro. Y sobre todo estas cosas que yo estoy seguro que a ustedes les pasa todo el tiempo. Pues, ¿qué te deja estar escuchando podcasts que tienen que ver con horror? Pues, qué ocio. Hay que hacerlo digno y lúdico y puede ser académico. Hay que darle su lugar, por supuesto, Roberto. Muchísimas gracias. Al contrario. A mí me pueden encontrar como @mantrasaya, eso es con I latina y doble A al final, @mantrasaya. En Twitter, en Facebook me encuentran como Fernando Santamaría. Ahí me encuentran mi página con un turbante, ese soy yo. Sí, ya sé. y pues nada, comparto también un poco de chile, mole, pozole, pero pues sobre todo mayoritariamente horror. Lo que hacemos por acá también, y pues ya saben, o sea, pueden encontrar ahí desde buenos memes hasta buenas ligas, hasta buenos cursos, recomendaciones y pensamientos guajiros que nos pasan en esta ciudad monstruo, que es la ciudad del Distrito Federal, bueno, sí, Ciudad de México. Sí, y pues nada, yo cerraría mi comentario sobre los vampiros bajo el hecho de que sí, nos siguen dando miedo, porque algo que te coma en la oscuridad, que te haga inmortal cuando no lo pediste, sin tu consentimiento, acuérdate que todo es por consentimiento, pues definitivamente aterra. Entonces, como dice Roberto, hay vampiro para rato. Yo no creo que haya tocado definitivamente su punto límite. Y pues a cuidarse esos cuellos y a lavárselos por si lo sorprende Drácula. Doctor Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que podamos unirnos en otra emisión pandémica o no tan pandémica. La verdad es que estaría muy padre que llegara pronto el momento de poder vernos en el estudio, pero si no, mientras tanto, pues nos veremos en las cámaras, nos escucharemos en los audífonos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en este momento. Nuevamente, gracias por hacernos llegar al número 9. Esperemos estar pronto en el primero. Y si no, pues de todas maneras, recomiéndenos mucho. No importa, mientras lleguemos a una persona, eso está muy bien. Y pues antes de terminar, las redes de Histeria Colectiva nos pueden encontrar en YouTube como Histeria Colectiva Podcast, en Spotify como Histeria Colectiva, en Instagram como podcast.histeria, en Twitter como Podcast Histeria y en todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar como Histeria Colectiva Podcast. Y pues nada, muchas gracias y hasta entonces.